Bienvenido una vez más a este ciclo de conferencias que promovemos desde el Ateneo de Baeza y que hoy tiene como lugar de celebración este magnífico auditorio que ha tenido a bien cedernos para la ocasión la Escuela de Artes Gaspar Becerra. Para esta conferencia dedicada al mes de abril contamos con la presencia de Antonio Ortega Ruiz, que va a hablarnos sobre el nacimiento y ocaso de la Universidad de Baeza. Podemos decir de Antonio Ortega, resumiendo su extenso currículum, para no quitarle excesivo tiempo a su intervención posterior, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y especialista en el estudio de la Edad Media. Ha sido director de la Escuela de Taller de Patrimonio Histórico de Torredonjimeno y desde 1996 desempeña la labor de técnico del Centro Especializado de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede Antonio Machado de Baeza. Desarrolla proyectos de investigación relacionados con el patrimonio agrario, paisajes culturales y patrimonio azucarero de Andalucía. Forma parte de la red de expertos del Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural y es miembro del Grupo de Investigación Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas. Desde 2011 viene colaborando en proyectos de investigación sobre patrimonio histórico cubano en las universidades de La Habana, de Ciego de Ávila y de Camagüey. Es autor de numerosas obras sobre patrimonio histórico, entre las que podemos destacar, por la relación con el tema que centra la conferencia de hoy, La Universidad de Baeza, documentos para su historia, publicado en 2015. Baeza, ciudad universitaria. La Universidad de Baeza, de la plasmación del ideal abilino a su clausura. Los orígenes de la enseñanza universitaria en Jaén, nacimiento, consolidación y ocaso de la Universidad de Baeza, o la Universidad de Baeza, auge y derrota del modelo abilista. Sin más dilación y una vez hechas las presentaciones, cedo la palabra a nuestro ponente, Antonio Ortega Ruiz. Bueno, pues muchas gracias a Paco. Me ha encantado que en esta ocasión la presentación haya sido por su parte, porque entre otras cosas aquellas personas que ya tenemos una cierta edad, por decirlo finamente, nos encanta, a mí por lo menos me encanta, ver que nuevas generaciones, en este caso de historiadores, están presentes en la vida de la investigación y del trabajo de fomento de la cultura, en este caso de la historia, como es el caso de Paco. Por lo tanto, le agradezco mucho sus palabras y que sepa que estoy bastante satisfecho de que la presentación haya corrido por su parte. Tengo, lógicamente, que dar las gracias primero a todos ustedes que estáis aquí hoy para escuchar algo que no sé si lograré hacerme entender lo suficiente y transmitir un poco las ideas y el trabajo en torno a esto. Por lo tanto, a vosotros lo primero, porque echar un rato, una tarde de jueves aquí para escuchar este tipo de cosas no es demasiado común y debo de deciros que también estoy gratamente satisfecho de ver que hay mucha gente para escuchar algo como esto y agradecer al Ateneo por invitarme en su momento a que impartiera una conferencia sobre este tipo de cuestiones y a la Escuela de Artes también por ceder este espacio para que se pueda hacer esta conferencia. A mí me gustaría, en principio, hacer una pequeña contextualización histórica sobre lo que vamos a hablar, porque creo que es importante ver que las cosas no se producen porque sí, que no ocurren hechos tan importantes como que una ciudad importante en su momento, pero evidentemente pequeña, como Baeza, tuviera una universidad, no es un hecho baladí en sí mismo, ni mucho menos. Y desgraciadamente creo que en Baeza no le hemos dado la importancia que merece
a que en nuestra historia, en la historia de la ciudad, tuviéramos un hito de las características culturales, intelectuales, incluso sociales y económicas que tuvo la universidad en su momento. Ha habido investigaciones, algunas de ellas muy importantes, como la de la profesora Álvarez, etcétera, pero la mayor parte de los casos siempre se ha tratado el tema de la Universidad de Baeza de manera tangencial, algunas veces de manera profunda, pero casi siempre de manera tangencial. Y yo creo que hay que darle la importancia que realmente tuvo a lo largo de la historia, porque fueron muchos años los que hubo universidad en esta ciudad, desde que empezaron a hacerse, a crearse las escuelas en 1538 hasta 1824, que es antes de ayer mismo, por decirlo en términos históricos. Entonces, bueno, ha sido parte del trabajo que yo he dedicado a la investigación histórica de aquí. Y como decía, las cosas hay que contextualizarlas en su momento histórico. Baeza, independientemente de las alusiones que existen de épocas anteriores, y aquí hay arqueólogos como Cristóbal que saben muchísimo más que yo de eso, o de las alusiones que hay a la época romana, etcétera, incluso las menciones documentales de época visigoda, es la época islámica, es con Al-Ándalus cuando Baeza se constituye, como la mayor parte de los pueblos de la provincia de Jaén, como una verdadera ciudad y una ciudad de importancia, como muestra que el gran atlas de Al-Idrisi que se hace en el siglo XII mencionara y colocara a Baeza como una de las ciudades importantes, no solamente del Al-Ándalus, sino en general de la España musulmana, de Al-Ándalus, una ciudad muy importante, que, por ir rápidamente, con la conquista se constituye como una ciudad amurallada. Vuelvo a repetir, la importancia de la Baeza islámica es muchísimo más de lo que nos creemos. Aquí hubo importantes intelectuales como Abul Hayy al-Baisí, conocido como el Baezano también, que acabó en la corte del rey de Túnez como después del exilio, con la llegada de los castellanos y demás. Es decir, se disponía de una ciudad muy importante a todos los niveles, que en la época de la conquista castellana, ya previamente lo había sido, pero se constituye en una ciudad fundamentalmente amurallada, en la que, como recojo ahí, Ambrosio de Montesinos decía que en el tiempo en que duró la guerra de los moros, solo era frontera de moros y en ella no había sino hijosdalgo, arneses y caballos. Era una ciudad de frontera, vacía, puesto que la población islámica musulmana se había ido, y por lo tanto era una ciudad amurallada. Ciudad que entre finales del siglo XV y principios del XVI empieza a desarrollarse ya notablemente con la finalización de la Guerra de Granada y que empieza a extenderse urbanísticamente hablando fuera de lo que había sido esa ciudad amurallada. Y que en época ya del Renacimiento, al principio del siglo XVI, es una ciudad importante, que, como vuelvo a recoger textos de Ambrosio Montesinos, se dice algo parecido a lo que hoy es, que la ciudad es mucho más extensa, más grande de la cantidad de población que realmente hay, que es una ciudad muy extensa, bastante importante, y algo muy llamativo, que con el trato que de pocos años a esta parte ha usado de la lana, es decir, de la industria pañera, que fue importante en la ciudad, se ha enriquecido. Es la actividad agrícola, ganadera, la que enriquece a la ciudad de Baeza, como lo había sido también en época islámica. Ese es el contexto histórico en el que, junto con las tendencias humanistas que se van concretando a nivel europeo y se han ido concretando a nivel europeo, configuran un poco la creación de los colegios universidades, que no habían sido las universidades medievales que se crearon antes. Las universidades renacentistas tienen casi todas las mismas características en cuanto a su forma de creación, a su desarrollo, etc. Y así
al menos en lo que hoy es Andalucía, es como se crearán primero la Universidad de Sevilla, posteriormente la de Granada, luego después la de Baeza y posteriormente la de Osuna, con la que tenemos bastante relación, incluso histórica. Yo estuve dando hace un par de años o tres unas conferencias precisamente en Osuna hablando de la Universidad de Baeza, porque me llamaron para analizar esas relaciones entre la Universidad de Osuna y la Universidad de Baeza. Todas se crean más o menos de la misma manera, son iniciativas privadas por parte de señores laicos o eclesiásticos, evidentemente con dinero, y empiezan a crearse como colegios y van evolucionando poco a poco hacia estudios de carácter superior. Y en Baeza, un baezano, Rodrigo López, clérigo, que vive en la corte vaticana, lo que a ellos se llamaba en la época familiar del Papa, es decir, vive en la corte vaticana, solicita la creación de unas escuelas para niños. Y esa solicitud se concede a través de una bula papal, la bula Altitudo Divina y Providentia, que de alguna manera establece las características de esa escuela, que va a ser una escuela para niños, para enseñarles a niños pobres, para enseñarles a leer, escribir y doctrina cristiana. Básicamente, ese es el nacimiento de las escuelas Santísima Trinidad en Baeza. E inmediatamente se ponen a funcionar para ello. Rodrigo López encarga a Francisco Delgadillo y a Juan de Ávila, al que conocía, con el que tenía mucha relación y que en ese momento además estaba contribuyendo a la creación y al desarrollo de la Universidad de Granada, les encarga que sean ellos los que se dediquen a poner en funcionamiento esas escuelas. Y de momento empiezan a adquirir bienes, fundamentalmente casas, solares, etcétera, en el barrio de San Pedro, que es donde se crean las escuelas. Ahí hay una escritura de venta de una de esas casas en 1539 o en 1540, otras casas que se venden en esa misma zona del barrio de San Pedro, a Juan de Ávila como administrador del colegio de las escuelas de la Santísima Trinidad en Baeza. Entonces, yo creo que es importante establecer cuál es la naturaleza de esas escuelas que se crean en Baeza. En principio, como he dicho, es una fundación privada creada con el objetivo de enseñar a leer, escribir y doctrina cristiana a niños en Baeza, sostenida íntegramente con los bienes y con los beneficios eclesiásticos que obtenía Rodrigo López de su condición de clérigo en distintas, clérigo de una categoría importante en distintas parroquias de la provincia de Jaén. Con los dineros que obtenía de él decide, eran 500 ducados, y que era un dinero importante para la época, y algunos bienes y demás, mantener eso. Los patrones o administradores de ese colegio van a ser dos personas, en principio Rodrigo López y su hermano Pedro López, que van a ir nombrando a diferentes sucesores. Cada uno de ellos nombrará a un sucesor para que sean los administradores o patronos de la universidad. Y hay una cuestión que es muy importante, bueno, todavía de las escuelas, porque normalmente muchas veces hay gente que entiende que en esta época las universidades eran dependientes de la Iglesia, por decirlo de alguna manera. No, recalco, eran instituciones privadas, en muchos casos quienes las promovían eran clérigos, pero no tenían relación con la institución eclesiástica como tal. Y en el caso de Baeza es muy sintomático, porque al principio, en la primera bula, se dice que para nombrar a los sucesores intervendrá el cabildo de la Catedral de Jaén, con lo cual le daban pie a la Iglesia a participar en la organización y en el funcionamiento de esas escuelas, e inmediatamente al año siguiente consiguen otra bula en la que dicen que no, que el cabildo de la Catedral no participará para nada en eso. Es más, se les advierte que si intervienen en la vida de las escuelas
tiene incluso peligro de excomunión, es decir, que no era una tontería, dice claramente que no intervengan en eso. Las escuelas empiezan a funcionar y en 1542 se da otra bula papal ya muy importante, en la que se les concede el permiso para conferir en dicho colegio los grados de bachiller, licenciado y doctor. Por lo tanto, ya se establece el primer paso, el paso fundamental para constituirse en universidad, puesto que puede otorgar esos grados. Y de manera inmediata se ponen a funcionar en eso, y en 1549 se hace el primer acto de concesión de grados de licenciado, maestro, bachiller y doctor en la universidad. Este es el acta del claustro en el que se conceden esos primeros, que se van a conceder esos primeros grados a los que han venido siendo los profesores de la universidad y van a ser o son el núcleo fundamental de esa universidad, que son todos los discípulos más directos y en los que más confía Juan de Ávila para eso. Porque Juan de Ávila, hay una cosa, él tenía desde el principio la intención de crear una universidad. Es más, hay un determinado momento en el que no hace nada más que pedir eso a los fundadores, a Rodrigo y a Pedro López, y estos son remisos. Y hay un momento en una carta que es muy sintomática, muy clarificadora, en que Juan de Ávila le dice, mira, poco menos que así, le dice, mira, yo para esto no hubiera venido a Baeza. Sí, no vamos a seguir con la idea que yo tengo sobre la creación de una universidad, me voy para Granada otra vez y hemos terminado. Se ve que hizo efecto la cosa y solicitaron la ampliación de estudios, de tal manera que el ayuntamiento, la universidad funciona y acaba entregando los primeros títulos en ese año de 1549 y se le dan a ese núcleo fundamental. Bernardino de Carleval, Gaspar Loarte, Hernando de Herrera, Hernando de Aguayo, Diego Pérez de Valdivia, del que afortunadamente todavía conservamos al menos el nombre de la plazoleta de la zona donde vivió, como también el doctor Ojeda, otro de los seguidores, el último rector habilista de la Universidad de Baeza, que sufrió también persecución por parte de la Inquisición. Y ese es el núcleo en el que Juan de Ávila se va a apoyar para desarrollar su idea de universidad, porque él lo que quiere es crear una universidad que forme clérigos, fundamentalmente, basada en la enseñanza de Alcalá y de Salamanca y en la organización de Granada, sobre todo, y de Sevilla. Y es formar intelectualmente de manera muy profunda y de manera humanista a gente que se vuelque en la enseñanza, en el conocimiento y en la predicación, en lo que él llama en alguna de sus cartas en crear una república cristiana, es decir, volcarse en crear gente muy bien preparada intelectualmente, pero que se dedique sobre todo a predicar, algo que la Iglesia oficial en ese momento no veía en absoluto con buenos ojos. Juan de Ávila había sido perseguido y enjuiciado por la Inquisición unos años antes de venir a Baeza y, como veremos posteriormente, ese núcleo de profesores de la universidad, todos o prácticamente todos, van a ser enjuiciados o perseguidos e incluso, en muchos casos, condenados por la Inquisición por su actividad de formación y por su actividad intelectual. Entonces, es Juan de Ávila quien quiere desarrollar eso y por eso solamente va a crear dos facultades, la Facultad de Artes, es decir, Filosofía, y la Facultad de Teología. No le interesan otro tipo de facultades que podía haber creado, porque en las bulas se le concede ese permiso, pero él no crea. Y por lo tanto va a poner mucho interés en seleccionar perfectamente al profesorado que va a impartir las clases precisamente para conseguir esos objetivos. Y la universidad adquiere potencia y adquiere sobre todo mucho prestigio, de tal manera que en una de las bulas que se emite en 1565, el Papa dice de la Universidad de Baeza
que es una universidad del estudio general, en tal modo había florecido y florecía que apenas ninguna otra le aventajase en esas comarcas, como lo probaba la numerosa concurrencia de escolares y demás estudiosos de las letras. Y es importante los de las letras, su intención y su formación no es solamente un carácter religioso, es un carácter intelectual en el que el conocimiento de la religión y de las letras en general es fundamental para Juan de Ávila, con ese carácter humanista y reformador que él tuvo en su momento. En ese momento de desarrollo aparecerá otra figura que va a ser importante para la Universidad de Baeza, que es Pedro Fernández de Córdoba. Ya lo habían nombrado profesor en su momento, y va a llegar además casi con una especie de regalo que al final resultará, según mi opinión, un regalo casi envenenado para la existencia de la propia universidad, que es uno de los patronos, Rodrigo Pérez de Molina, que había ido siendo nombrado por los anteriores, pues muere con un caudal importante, con una herencia bastante importante, que le cede a Pedro Fernández de Córdoba con el objetivo de que la invierta en la universidad, la dedique a la universidad y fundamentalmente a la construcción de un nuevo edificio. Y como decía, ese enorme prestigio que adquiere la universidad es un prestigio ambivalente. Por un lado, tenemos, como dice Ambrosio de Montesinos, una universidad que ilustra a la ciudad, la universidad, una universidad y colegio de teólogos del cual han salido el maestro Ávila, el doctor Cristóbal, el doctor Diego Pérez y otros excelentes teólogos. En él, las cátedras, etcétera, pero dice, resplandece este colegio con personas de honesta vida y buenas letras. Eso que en la anterior conferencia de María Dolores Rincón relacionaba directamente con la posición de Juan de Ávila. Por un lado, la vida cristiana de los estudiantes y de los profesores, y por otro lado, las buenas letras, es decir, conjugar el conocimiento con eso, y que ha hecho grandísimo fruto a esta ciudad. Ese tiene esa visión muy positiva, pero ese mismo año de 1568, el inquisidor Alonso Tamarón envía un informe secreto al Consejo de la Inquisición diciendo: los obispos de Córdoba y de Jaén, uno de ellos ahora lo conoceremos un poco más profundamente, socolor de santidad, favorecen a unos clérigos confesos que andan en manera y hábito de teatinos, y así estos generalmente administran los sacramentos de estos dos obispados, y a los que denuncian y testifican les buscan ocasiones para quitarles los servicios, y se impide el libre ejercicio de este santo oficio. Es decir, hay una visión muy positiva por parte de sectores reformistas de la Iglesia, intelectuales, y por otro lado la parte de la Inquisición, que dice que además es que estos tienen mucho poder, incluso los obispos de Córdoba y de Jaén están en este grupo, más o menos, y nos impiden a los de la Inquisición funcionar. Esa doble visión que aún años después, en el 87, en 1587, es también ambivalente. Por un lado, Jerónimo Gracián dice: es verdad que halló la tierra bien dispuesta con un colegio que allí fundó el padre maestro Ávila, de clérigos muy santos que salían a predicar y confesar por aquellos pueblos y leían enseñando a los estudiantes seglares con la ciencia, la oración y la mortificación. Pero por otro lado, un familiar del Santo Oficio decía que Baeza es la matriz de los alumbrados y los cría en el colegio que allí hay, y tantas beatas que se entiende que en sola Baeza hay 2000, porque esa función de predicación y de expansión del conocimiento religioso, etcétera, en Baeza pues produjo dos movimientos interesantes: por un lado los alumbrados y por otro lado el movimiento que se llamó de las beatas. Es decir, ellos expanden los conocimientos a todo el mundo, hombres y mujeres,
y no solamente religiosos, y por lo tanto generan un conocimiento a nivel popular. Por lo tanto, ese tema va a ser uno de los problemas de la universidad. Contradictoriamente, en el momento en que tiene prestigio, fuerza, la universidad es una universidad potente y muy prestigiosa, tiene serios problemas con la Inquisición, porque lo que decía uno de los textos, clérigos confesos, es decir, son casi todos provenientes de judíos. Al decir confesos, la palabra confesa significa eso. Por lo tanto, son casi todos gente que proviene de judíos que en su momento se hicieron cristianos. Son humanistas y reformadores y crean un cierto movimiento social de expansión de sus conocimientos a través, aunque sobre esto se puede hablar mucho, de los alumbrados, de las beatas. Sufrieron muchísimos bulos, muchas murmuraciones, había gente que acudía a los pregones que daban y a los sermones que daban, muchos de ellos en la iglesia, para ver si decían algo que pudieran cogerlo. Por ejemplo, Bernardino de Carleval, que es un personaje importantísimo, que fue rector de la universidad y que se enterró en el convento de la Magdalena. A este señor lo enjuiciaron 2 veces la Inquisición porque decía o dijo públicamente que los judíos no habían sido los culpables de la muerte de Cristo, que lo habían matado los romanos, ¿no? Pues por decir eso, 2 veces a enjuiciarse, ¿no? Entonces, como digo, la mayor parte de todos ellos fueron, incluso la obra de Juan Huarte de San Juan, pues también fue expurgada por la Inquisición y demás. Por los años 70 es cuando se inicia, en estos momentos que estamos viendo, el proceso para construir ese nuevo edificio como consecuencia de la herencia que decía de Rodrigo Pérez de Molina. Se crean unos nuevos estatutos. En 1580 Felipe II, que es algo muy importante, dice que toma bajo su defensa y amparo esta universidad, como se suele hacer en el momento, y se inicia la redacción de unos nuevos estatutos que va a llevar algo así como 30 años a hacer. Ya había habido 2 anteriores, unos que hizo Juan de Ávila, pero no se sabe de su existencia. Se cree que están en Roma, otros los que hizo Bernardino de Carleval y Pedro Fernández de Córdoba, y los últimos que se inician en ese momento. Pero lo importante es que se inicia el proceso de construcción del nuevo edificio, que va a empezar en torno a un solar de la antigua ermita de San León, en su momento en el lugar pues, donde hoy está el edificio, el nuevo edificio, que además va a significar una especie de ruptura entre los dos grupos. Por un lado, los habilistas, que no quieren moverse de su original emplazamiento de la universidad, que no quieren estar en un sitio tan suntuoso, tan grande, tan grandilocuente, ni mucho menos, y por otro lado, el grupo del arcediano de Campos. Y además he cogido estas 2 fotos por una cosa, porque en la construcción del edificio, como ahora veremos, se va a notar esa diferencia. Y se hacen 2 capillas. 2 capillas. Una, la capilla de San Juan, que es la que pertenece a la obra, por decirlo de alguna manera, de Rodrigo Pérez de Molina y de Fernández de Córdoba. La parte rica, por decirlo de alguna manera. Y la otra institución que forma parte de la universidad, que es la original, que se hace otra capilla, que es lo que es hoy el salón de actos del instituto junto al Paraninfo. Una capilla modesta, porque no quieren otro tipo de cosas, y la capilla de San Juan, que es la capilla de la parte importante de la fundación, ¿no? Como decía, esta universidad es una universidad muy seria, en la que se
se selecciona muy bien el profesorado, es un profesorado muy comprometido con el proyecto, estable, tiene un nivel intelectual impresionante, muy grande, el contenido de la enseñanza es un contenido en este momento moderno, vanguardista, humanista, lo decía María Dolores Rincón en la anterior conferencia, muy vanguardista, y además las graduaciones son mucho menores que el alto número de alumnos que hay, es decir, demuestran en ese momento que, bueno, pues todo el que se apunta no acaba con el título, ¿no? Son muy rigurosos y, por ejemplo, en los 50 años que van de 1549 a 1580, teniendo en cuenta que normalmente anualmente había un número desde la escuela de niños hasta las facultades mayores, en torno al millar de estudiantes, en esos 30 años que decía, pues por ejemplo, salen de la Facultad de Filosofía 697 bachilleres, 196 licenciados y 103 maestros. Y de la de Teología, 85 bachilleres, 25 licenciados y 32 doctores, teniendo en cuenta que estamos en torno al millar de alumnos anual, más o menos, con los años que dura, lógicamente, cada uno de los grados, ¿no? El alumnado provenía fundamentalmente de la actual provincia de Jaén, del reino de Jaén, de la mayor parte de los pueblos de Baeza, de Úbeda, etcétera, muchos de las provincias cercanas, como Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, incluso de muchas diócesis alejadas como Almería, Málaga, Calahorra. Son muchos los alumnos que nos encontramos de todas estas procedencias. Incluso en casos mucho más esporádicos, lógicamente, alumnos del norte de la península, y en el momento en la época en la que Portugal perteneció a la monarquía hispánica, pues también hubo alumnos portugueses que estuvieron. Y otra cosa llamativa es que muchos estudiantes de las universidades de Granada, de Sevilla, de Alcalá, también se matriculaban aquí, para muchas veces con razón de que la administración es lenta, pero bueno, desde el 24 hasta el 31 no se resuelve este problema, en la que se emite una orden real, en la que, desde mi punto de vista, dentro de las pocas cosas medio en condiciones que pudo hacer Fernando VII, fue esta, que fue decir que no, que los bienes de la Universidad de Baeza no iban ni a la Universidad de Granada ni al seminario, sino que iban para fundar un colegio de humanidades que con la nueva ley podía crearse como una especie de centro de enseñanza secundaria, que esa era la voluntad de los creadores de la universidad en su momento, y que por lo tanto todos los bienes, no solamente los edificios, no solamente todo lo que contenía, sino lo que se tenía, que la universidad tenía muchas propiedades agrarias, muchos censos, muchas rentas en toda la provincia, todo eso fuera para el Colegio de Humanidades. Colegio de Humanidades que, siguiendo lógicamente las normas educativas de cada momento, se convirtió en Instituto Libre de Segunda Enseñanza, luego en Instituto Oficial de Enseñanza Secundaria y luego en Instituto Nacional de Bachillerato, que fue el que heredó todos los bienes de la universidad, y yo creo que es el heredero, lógicamente, de la institución como tal. Pero claro, estamos hablando también de lo que es la actividad universitaria, y actividad universitaria que se perdió en 1824 en nuestra ciudad, pero que intentó retomarse a lo largo del tiempo, hasta que en 1979 se iniciaron los cursos de verano de la Universidad de Granada aquí en Baeza. Y en 1994, eso que habían sido la Universidad de Verano, la Universidad Antonio Machado de Verano, etcétera, se convirtió en la Universidad Internacional de Andalucía, que de alguna manera, después de tantos años, vuelve a retomar la actividad universitaria que tuvo la Universidad de Baeza, que, como digo, creo que es algo que deberíamos de asumir su historia
como algo importante, profundizar en muchísimos de los aspectos que allí he tocado muy de pasada o que ni siquiera he tocado, que son importantísimos de la historia de nuestra universidad, porque creo que es muy importante como un hito histórico de una ciudad pequeña como Baeza, que dispuso de una universidad que al menos hasta buena parte del siglo XVII fue una universidad extraordinariamente importante, sobre todo por el prestigio que tuvo, el impulso que le dieron los creadores, que le dieron no solamente Juan de Ávila, sino su grupo cercano de Bernardino de Carleval, de Oarte, de Pérez de Valdivia, y que supuso un peso intelectual, cultural, también económico, también de prestigio para la ciudad de Baeza, que yo creo que no deberíamos de olvidar y que deberíamos de asumir como buena parte o una parte importante de nuestro patrimonio histórico. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que no haya sido demasiado pesado para todas vosotras. Gracias. Bien.